Este día resolveremos el ejercicio 3.25 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática en su novena edición, siempre de los autores Beer Johnston, que tiene como enunciado: la rampa ABCD se sostiene en las esquinas mediante cables en C y D. Si la tensión que se ejerce en cada uno de los cables es de 810 N, determine el momento alrededor de A de la fuerza ejercida por, literal A, el cable en D y literal B, el cable en C. En primer lugar, vamos a extraer los datos presentados en el enunciado. Tenemos las tensiones de los cables DE y CG igual a 810 N y se nos pide calcular el momento ejercido por cada uno de estos cables. Antes de comenzar, debemos definir qué brazos de palanca utilizaremos para calcular sus momentos. Para calcular el momento que ejerce la fuerza DE sobre el punto A, podemos utilizar los vectores AD y AE. Sin embargo, por la lógica debemos utilizar AE, ya que este solo tiene componentes en el eje Y. Por lo tanto, esto nos facilitaría los cálculos al realizar el producto vectorial. Por otro lado, para calcular el momento que ejerce la fuerza CG sobre el punto A, podemos utilizar los vectores AC y AG. En este caso, utilizaremos AG, ya que solo tiene componentes en X y Y, mientras AC tiene componentes en los tres ejes coordenados. Y comenzamos identificando las coordenadas de los puntos que necesitaremos, comenzando con el punto A, que observamos que tiene solo coordenadas en el eje Y igual a 1. Luego el punto C observamos que tiene 3.3 en el eje X, que serían los 2.7 más 0.6. En el eje Y tendría 0 y en el eje Z 3. Luego en el punto D observamos que tendría menos 0.6 en el eje X, 0 en Y y 3 en Z. Luego el punto E tendría 0 en X, 3.3 en Y y 0 en Z. Y por último el punto G tendría 2.7 en el eje X, 3.3 en el eje Y y 0 en Z. Como segundo paso determinaremos los vectores AE y AG que definimos como nuestros brazos de palancas. Comenzamos con el vector AE restando las coordenadas del punto E menos las de A. Entonces observamos que tendríamos solo coordenadas en el eje Y, que sería igual a 2.3. Ahora calculamos el vector AG y obtendríamos 2.7 metros en Y más 2.3 metros en J. Ahora determinaremos las componentes y magnitudes de los vectores DE y CG que representan la línea de acción de las fuerzas y nos ayudarán a poder expresarlas como un vector cartesiano. Comenzamos con el vector DE. Hacemos la resta de las componentes y observamos que obtenemos 0.6 metros en Y más 3.3 metros en J menos 3 metros en K. Calculamos la magnitud y nos da 4.5 metros. Ahora con el vector CG obtenemos unas componentes de menos 0.6 metros en Y más 3.3 metros en J menos 3 metros en K. Y obtenemos su magnitud, que sería 4.5 metros también. El siguiente paso es determinar los vectores unitarios DE y CG para poder expresar la fuerza como un vector cartesiano. Y lo hacemos dividiendo las componentes del vector DE entre su magnitud, obteniendo 2 sobre 15 en Y más 11 sobre 15 en J menos 2 tercios en K para el lambda DE. Ahora pasamos con el vector lambda CG, que sería menos 2 sobre 15 en Y más 11 sobre 15 en J menos 2 tercios en K. Ahora ya podemos expresar las fuerzas como vectores cartesianos y sabemos que lo hacemos multiplicando la magnitud de la tensión por el vector unitario de su línea de acción. Comenzamos con el vector de la fuerza TDE, donde obtendríamos 108 N en Y más 594 N en J menos 540 N en K. Ahora hacemos lo mismo para el vector de la tensión CG y obtenemos menos 108 N en Y más 594 N en J menos 540 N en K. Ahora podemos calcular el momento ejercido por cada una de las fuerzas sobre el punto A, comenzando con la fuerza FDE. Sabemos que el producto vectorial lo podemos resolver con un determinante de 3×3, ubicando en la primera fila los ejes coordenados, en la segunda los componentes del vector del brazo de palanca y en la tercera los componentes de la fuerza. Comenzamos con la componente en Y, donde tachamos fila y columna y hacemos los productos cruzados. Luego ponemos un signo menos, tachamos filas y columnas para la componente en J y realizamos de nuevo los productos cruzados.
Luego colocamos un signo más, tachamos filas y columnas y realizamos el producto cruzado para la componente en K. Observamos que gracias a que escogimos un brazo de palanca que solo tenía componentes en el eje J, muchos de los cálculos se nos hacen cero y esto nos facilita el proceso. Al realizar las operaciones para cada una de las componentes obtenemos un resultado de menos 1242 Nm en I, menos 248.4 Nm en K. Ahora pasamos a calcular el momento ejercido por la fuerza CG en el punto A. Nuevamente vamos a utilizar el determinante de 3×3, ubicando siempre en la primera fila los ejes coordenados, en la segunda los componentes del vector del brazo de palanca y por último el vector de la fuerza. Siempre tachando filas y columnas hacemos los productos cruzados, recordando que para la componente en J vamos a anteponer un signo negativo antes de todo el paréntesis. Al realizar todas las operaciones obtenemos un resultado de menos 1242 Nm en I, más 1458 Nm en J, más 1852.2 Nm en K. Y así quedaría resuelto nuestro ejercicio. Recuerden colocar todas sus dudas o consultas en los comentarios, también pueden sugerirnos temas para nuevos videos y recuerden suscribirse y darle like si les gusta el contenido y nos vemos en la próxima.